Antes de comenzar con lo que Dios ha puesto en mi corazón, como dije en la oración, que Él sea el que hable y yo no, que siempre lo digo con temor de Dios, que Él pueda, si bien uno estudia y se prepara dentro de nuestros tiempos limitados, de eso hablábamos con Joel la vez pasada, pero siempre uno tratando de dar lo mejor, escondiéndonos a veces de los niños, ahí refugiándonos en algún lado, nuestras esposas haciéndonos el aguante también, llevándoselo a veces y bueno, dentro de lo que uno puede, uno se tiene que preparar, Dios sabe, cuando uno tiene mucho tiempo tiene que aprovecharlo, cuando uno tiene poco tiempo la gracia de Dios está igual. Así que eso es lo más importante. Antes de empezar quiero anunciar, bueno, el sábado tenemos reunión de jóvenes, 19:30 horas, antes que me olvide. A los jóvenes, bueno, estar aquí presentes, vamos a compartir un momento juntos, palabra de Dios, comunión, alabanza, vamos a compartir y traer algo a la canasta también, como hacemos siempre, y bueno, y después, bueno, los momentos amenos que pasamos también, bueno, lo invito que pueda invitar a su joven a estar aquí en su casa. Después, bueno, las reuniones los miércoles y los domingos, ya sabemos que sigue todo sobre su curso, para que después no le pregunten al pastor, ¿el miércoles hay reunión? Sí, hay reunión. Todos los miércoles va a haber reunión y bueno, hasta que ellos nos avisen, que por ahí a veces se toman un break, porque preparan algún estudio bíblico o demás, ellos van a estar avisando, mientras tanto sigue todo normal sobre su curso. Y bueno, también le deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestra hermana Mirta, que Dios la bendiga mucho, un fuerte aplauso al Señor, que Dios le dé mucha salud, muchos años más de vida junto a su familia, que la gracia de Dios siempre esté con usted. Es una de las primeras hermanas que yo conozco de que vine acá a vivir a Mercedes. Hemos compartido muchas charlas, muchos momentos. Cuando tenía un poquito más de tiempo, sabía ir muy seguido a la casa de ella, hablar con Andrés. Nos edificábamos mutuamente, aprendí mucho de ella también, en su perseverancia, en su testimonio de vida, su testimonio de fe en Dios también, porque a veces tenemos un testimonio antes de Cristo y el después de Cristo. Tenemos que tratar de mantener los dos al menos el que viene, porque el antes ya está. Lo del pasado ya el Señor se lo olvidó, pero por lo menos de aquí en adelante poder mantenernos firmes y no bajar los brazos, aunque cuesta bastante, pero bueno, el Señor siempre está con nosotros y el Señor me estuvo hablando de estos tiempos la vez pasada cuando me tocó también el miércoles. El Señor me hablaba de los hijos de Elí y demás, y empecé a estudiar, bueno, como siempre decimos, por una cuestión de tiempo, yo acá tengo el celular para ver la hora porque también el tiempo nos limita, entonces para no pasarme, no abusar de lo que los pastores nos mandan, bueno, la gracia de Dios, como dice el pastor, pueden ser 10 minutos, 5 minutos, media hora, siempre en obediencia. No querer uno decir, bueno, voy a hablar 1 hora y media porque sé de la Biblia, no. Ahí ya el Señor corre un costado y que hablamos nosotros. Entonces lo que Dios quiere hablar, si quiere hablar por 10 minutos, siempre, como digo, ellos ya me dijeron hasta mirá el relojito y respetar que los hermanos trabajan y bueno, hay que ser obediente, ahí arranca todo. La obediencia a Dios, la obediencia a los siervos de Dios, como digo, si yo realmente estoy hablando de que quiero que Dios hable por medio de mi vida, si yo pongo mi humanidad ya estoy torciéndome, estoy desviando. Así que bueno, el Señor me seguía hablando de lo que es el camino de Él. En estos últimos tiempos hemos estado viendo, bueno, es parte de lo que dice la Biblia, las profecías, de que los postreros tiempos, dicen muchos, iban a apostatar de la fe, siguiendo doctrinas de demonios, iban a amontonar, dice, maestros también. Entonces, un poco como que el camino del Señor se está licuando, se está como mezclando. Hablaba Pablo, el pastor Pablo, del sincretismo que hubo en aquel tiempo en Samaria, y las mezclas, y bueno, en estos tiempos se está viendo de nuevo eso, más allá de que no nos hayan llevado cautivos, pero el Evangelio en estos lugares donde hay tanta libertad, se han metido muchas cosas, se ha ido de un extremo al otro. Como decía, siempre había un pastor que hablaba del legalismo, decía el legalismo es malo, pero cuando pasamos, siempre tiene que haber un equilibrio. Y decía, cuando pasamos de un punto al otro se genera también un problema, siempre al medio. Yo creo que en estos tiempos ya se pasó del otro lado, donde se está tomando a la liviana mucho lo que es el Evangelio, el servicio, y donde, como yo le decía recién y les dije el miércoles pasado, lo que Dios diga que yo tenga que decir, lo voy a decir,
pero no lo voy a decir por mi opinión, porque yo he escuchado en estos últimos tiempos muchos hombres de Dios, que uno por, no va a dar nombre porque respeta y ora por ellos, porque nadie acusa ni juzga, pero sí, lo que están diciendo sí lo tengo la obligación, porque el Señor me habla en su palabra que me dice que juzgue todos los espíritus. El apóstol Pablo mismo decía, si vengo yo con un diferente evangelio no me reciban, si viene un ángel del cielo sea maldito, dice. Entonces yo tengo la obligación de más allá del nombre, como dije la vez pasada, hasta Dios, su sana doctrina, y si yo encuentro que en la Biblia está lo que esa persona está diciendo, está bien. Sobre todo tenemos también la enseñanza acá del pastor Pablo, el pastor Carlos, nos van llevando con buenos pastos, pero he escuchado muchas blasfemias, muchas herejías. Se ha tomado el Evangelio como si fuera algo muy liviano, cuando recién estábamos cantando que fuimos comprados por precio de sangre, el precio de la sangre de Jesucristo. Y a través de la palabra el Señor me sorprendía porque uno a veces lee versículos, habla de la santidad, del camino del Señor, de lo que éramos antes, lo que le estaba diciendo recién, tratar de que conocemos al Señor en adelante, ir de a poquito cambiando. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Yo siempre digo, me pongo como ejemplo de error, yo, primero. No de perfección, sino de error. El primero que se equivoca y que le cuesta mucho soy yo. Pero si uno pierde el temor de Dios y no duele el pecado, ahí está el problema. Ahí es donde se genera lo que le hablaba la vez pasada, y se genera donde uno ya tiene que empezar a pedir al Espíritu Santo que nos amoneste, porque Él vive dentro de nosotros y se contricta. Y Él nos hace entristecer. El apóstol Pablo le hablaba a los corintios, le hablaba de la tristeza, decía la tristeza que produce para arrepentimiento es una buena tristeza. Ahora la tristeza que nos produce el pecado, de lo que las consecuencias es una mala, pero la tristeza que el Espíritu Santo nos genera en nosotros es una luz de alarma que siempre tenemos que pedirle al Señor, Señor, no quiero perder la sensibilidad, no quiero dejar de sentir que cuando estoy haciendo algo mal, por más que me cueste, que siempre me duela. Como yo le decía, yo hubo cosas que me llevaron años cambiar, otras que estoy cambiando, otras que tengo que cambiar hasta que el Señor venga y nos lleve o me tenga que ir antes. Voy a encontrar la perfección absoluta delante de Dios cuando esté delante de su presencia y que Dios me ayude que sea así, mantenerme así. Pero mientras tanto, no tomar el camino del Señor a la ligera, entender de que somos humanos. El Señor dice a través del salmista que Él entiende que somos polvo, que nos podemos equivocar, de hecho David lo hizo, pero David tuvo una actitud de arrepentimiento genuino y Saúl no, y Dios esas cosas las marcó. Quizá lo de David fue más grave que lo de Saúl, pero el Señor vio el corazón de él y dijo, hay arrepentimiento genuino. Entonces sí había error, hubo consecuencia, pero hubo perdón. Saúl no. Entonces en estos tiempos el Señor sigue hablando. Yo encontré infinidad de textos en el Nuevo Testamento también, porque por ahí dicen, no, está en el Antiguo, es de la ley, no. Está en el Nuevo Testamento también, donde Dios habla mucho del viejo hombre, la vieja naturaleza. No voy a leer todo porque son muchos textos, donde habla de la pasada manera de vivir. Si es que hay mucho énfasis en eso, habla de la pasada manera de vivir, si es que realmente hemos conocido al Señor. Yo lo fui marcando y a medida que el Espíritu Santo me muestre voy a ir leyendo lo que Él quiera que yo hable. Habla del arrepentimiento. Vamos a abrir, iba a abrir en otro versículo, pero el Señor me lleva a Hechos. Vamos a ir abriendo en el libro de Hechos, capítulo 3. Yo decía, como el Señor mande, yo marqué acá un orden todo específico. Bueno, voy a ir primero con esto. El Señor me dijo, no, lee primero ahí. Bueno, salió, hay que escuchar la voz de Dios. Hechos 3:19 es un pasaje muy conocido después de la curación de un cojo. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando iban a la hora de la oración al templo y hicieron el milagro? Y dice que la gente se agolpó y los agarró y quería saber qué era lo que estaba pasando. Siempre Pedro era el impulsivo, el que hablaba. En este caso, él siempre iniciaba los discursos. Después el Pentecostés habla Pedro, después de esta situación habla Pedro. Cometía errores, pero tenía estas cosas de que él, así como primero él se avergonzó del Señor y le dijo, yo voy, si es posible, voy a llegar hasta la muerte contigo, y el Señor le dijo, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Después el Señor, cuando lo restaura, le dice, ¿me amas? Y él dice, sí, yo sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, yo sabes que te amo. Y después le dice, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, porque él ya se sentía mal. Dios lo restaura y él
se cumple esa palabra que dice que cuando venga el Espíritu Santo recibiréis poder y me seréis testigo. Dejó de ser una persona miedosa a una persona proclamadora, y de hecho él muere, en la historia relata que él muere crucificado y él se sintió indigno de morir como su maestro y pidió morir cabeza abajo. Está la historia de todos los mártires, bueno, no está en la Biblia la historia de él, pero está en la historia secular de Pedro. Murió crucificado, cumplió su palabra después de haber fallado, él murió por la causa de Cristo. Y él aquí, él dice una palabra que yo lo marqué, lo busqué también en diccionario para entender, más allá de las versiones, bueno, para no moverme de la 60, porque si no se nos va el tiempo, se iba a traer la otra Biblia, pero bueno, es muy clarito igual esta palabra, no hace falta buscar mucha explicación. Él, después de que está hablando, se le está contando el error que cometieron los judíos en crucificar al maestro, etcétera, etcétera. Él sigue hablando y dice 3:19 de hecho, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto se lo dijo al pueblo. Pero después Pablo también, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos también, 17:30, él está en Atenas, en la capital religiosa de Grecia, en el Areópago, que dice que era la colina de Ares o la colina de Marte según los romanos. Era un foro abierto, dice, para el debate filosófico. Eso fue el apóstol Pablo también. Él, cuando entra, ve que tenían un montón de dioses y ve como un monolito que no había nada. Y dice, al Dios no conocido, por las dudas, si le faltaba alguno, tenían eso ahí por las dudas. Y él aprovecha esa ocasión y dice, bueno, yo le voy a hablar de ese Dios. Y él también habla de la misma palabra. Hechos 17:30. Que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, grábense esta palabra también porque habla el Señor más adelante por Pablo de esta palabra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y yo había buscado en el diccionario, arrepentirse dice sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. O sea, lo que está hablando acá de una actitud. El Señor en el Evangelio nos habla de una actitud. Después el otro texto decía convertir, hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Por eso decían, si bien no hace falta buscar mucho en el diccionario, pues son palabras claras, pero el Señor es clarito. Es más, el primer mensaje que tiene Jesús cuando arranca su ministerio, en el libro de Mateos, capítulo 4, primero vamos a leer lo que dice Juan el Bautista. Vamos a leer porque después vamos a entrar en también lo que dijo Jesús. También en Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Fíjese dónde estaba él predicando, ¿no? Se iba al desierto y la gente iba. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Jesús, yo anoté, Pedro, nombramos Pablo. Pablo también habla a los corintios también le habla, que también es una palabra muy fuerte, que también la voy a dejar para el último. Jesús, en el mismo Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento. Ese es el primer sentimiento que nos hace sentir el Espíritu Santo. Cuando nos predican, nos hablan del Señor, ya sea por familiar o porque nos predicó algún amigo, en el caso mío, bueno, de familia. Mi papá me hizo aceptar al Señor cuando yo tenía 8 años, después, bueno, me fui desviando, pero siempre estuvo allí la oración de mi padre día y noche por mí, ni sabía dónde estaba, dónde andaba. Yo solamente le contaba un 10% de las cosas que hacía,
pero él estaba orando y bueno, yo después me di cuenta que en momentos muy jodidos de mi vida, el Espíritu Santo, sus ángeles, la oración de mi padre estuvo allí. Yo estuve en medio de puñalada, de gas lacrimógeno, arriba de vehículos, viajando en ruta sin luz, días de llovizna, pasé muchas cosas, tenía 12 años, me subí a una moto, una Garelli con un amigo y subimos la ruta 8, hicimos 25 kilómetros en ruta, con una luz que era un fosforito, los camiones que nos pasaban volando, llegamos a un pueblo que no se veía nada, nos metimos, todo, era una aventura lo mío. Y así andaba yo con esa inconsciencia. Manipular armas de fuego, pasar disparos cerca de la cabeza, un montón de cosas donde yo después me di cuenta que el Señor estuvo, donde cada uno yo sé que tiene su testimonio, algunos me van a decir yo tuve un accidente, yo pasé por esto, pero yo vi la mano de Dios, en el momento no me daba cuenta, volvía como si no hubiera pasado nada, para mí era normal, si lo tenía que volver a hacer lo hacía, viajar arriba de un camión, en una caravana donde frenaban de golpe y yo casi me caía. No, para mí era normal, yo no en mi inconsciencia, por eso hablaba de la ignorancia. En nuestra ignorancia, en ser un niño, tener 12, 13 años y estar así a la deriva. Pero mi padre, en la oración, era lo que él podía hacer, porque él no veía, mi mamá ya no estaba. Entonces, lo que él podía hacer era orar. No le quedaba otra. Y tenía el arma más poderosa que estar encima mío, que era la oración. Porque él había cosas y no lo podía controlar, casi el 100%, de desaparecerme 2 o 3 días también, y no sabía dónde estaba, pero él oraba y no dormía. Me esperaba en mi casa que cuando yo llegaba él estaba despierto, o yo lo escuchaba que estaba orando, y por eso le decía que el primer sentimiento que Dios pone en nuestra vida es el arrepentimiento, el necesitar una conversión, decir, bueno, es nuestro primer paso, el Espíritu Santo dice que nos convence de pecado, y empieza un camino donde Dios empieza a transformar, donde Dios empieza a trabajar en nosotros y donde el Señor empieza, después cuando pasa el tiempo, empieza un compromiso, donde Él nos empieza a moldear, a trabajar, pero el Señor fue siempre muy claro, por eso le decía, en el Nuevo Testamento está, no sé si se acuerdan lo que leyó el pastor Pablo del estanque de Betesda, no sé si se acuerdan, que él leyó y habló del paralítico y que después no sabía quién había sanado y el Señor se lo vuelve a encontrar a esta persona. Vamos a ir abriendo en el libro de Juan. Esta fue una historia. En el mismo libro de Juan, vamos a leer primero el capítulo 8, donde también hay un pasaje de la mujer adúltera, lo que hablaba recién. Todos conocen este pasaje donde la venían a apedrear a ella. Capítulo 8, si quiere anótelo, no voy a poder leer todo por una cuestión de tiempo, pero el capítulo 8 del versículo 1 al 11, donde habla de la mujer adúltera que lo venían y bueno, lo quisieron tentar al maestro diciendo, bueno, tiene que cumplir la ley. Si no cumple la ley, lo tenemos donde acusarlo. Y si la apedrea, la hace apedrear, el pueblo iba a decir, vio que es un sanguinario, el Señor no tiene misericordia. Entonces quisieron engañarlo, pero bueno, Él es Dios. Y Él les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces pasa lo que pasa, que todos dejan la piedra, salen, se van, porque estaban todos con pecado. Ya el Señor estaba empezando a vislumbrar lo que era la gracia. Pero el Señor le hace una aclaración a esta mujer y el Señor me hablaba de esto es nuestras vidas. Cuando llegamos al Señor, si bien como le decía recién cometemos errores, el Señor intenta que nosotros podamos mejorar. Como le decía recién, Él entiende que somos seres humanos, que no hay un justo que no peque, dice la palabra de Él. Pero Él advierte y Él habla y Él es claro y Él nos trata de evitar la mayor cantidad de golpes posible. Sabe que lo vamos a tener, pero nos quiere evitar eso. Dice, e inclinándose el versículo 8, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fíjese los que venían a apedrear a esta mujer, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y seguí tu vida normal como estabas antes. ¿Qué dice al final? Vete y no peques más. Pues él decía, esto no es un mensaje para condenar ni para juzgar, como le digo, yo soy el primero, pero sí el Señor me habla de la santidad. La santidad no se negocia. Por eso le decía, hay infinidad de pasajes en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo. El Antiguo es más rígido por el tiempo de la ley, pero en el tiempo de la gracia el Señor nos sigue hablando. Dice, no quiero que se golpeen, no quiero que se lastimen. Y como le decía recién, tampoco quiero que pierdan la sensibilidad, porque ese es el espíritu que opera en los hijos, dice, de las tinieblas, en los hijos de este mundo. Si nosotros llegamos a un momento donde estamos pecando, pecando y ya no nos duele, eso es una señal de que perdimos la sensibilidad. Hay que volver al Espíritu Santo, decir, el Espíritu Santo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto y no me duele? Ahora hay gente, como le decía recién, y no es, como digo, no voy a dar nombre ni nada, pero sí que yo lo veo y yo ya entiendo que no le interesa. Donde están ministrando, donde están en un altar, donde están después de un altar, y yo no le estoy exagerando. Después se fuman un porro, después engañan a la mujer, después se van a un prostíbulo y lo cuentan como una hazaña. ¿A usted qué le parece eso? Se lo digo con conocimiento de causa, no voy a dar nombre, pero eso ya es aberración delante de Dios. Eso ya entra en lo que es la advertencia contra el que peca deliberadamente. Porque como le digo, error yo tengo más que cualquiera y todos los errores los estoy pagando con mis consecuencias y el Señor tiene un trato conmigo. Pero como le decía recién, y como siempre dice el pastor Pablo, yo no me estoy de acá arriba de un pedestal diciendo, yo voy a marcar y señalar los errores. Yo estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Lo que Él habla, Él es un Dios celoso, dice que Él nos cela ardientemente y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos cela. Entonces, Él se entiende que somos seres humanos, como dice el pastor Carlos también, entiende que nosotros vamos a errar hasta el último día de nuestras vidas. Pero ya llegar a ese nivel ya es un nivel donde están cruzando una línea que es muy peligrosa, donde puede pasar lo que le pasaron a los hijos de Aarón. Dice que los hijos de Aarón estaban ministrando, ellos tenían un orden, tenían una forma de administración que era marcada por Dios. Y dice que un día se emitió, vamos a ofrecer una ofrenda. Dice, fuego extraño, o sea, no era el que Dios había mandado. Se metieron al coso, empezaron a ofrecer, el Señor, plum, los liquidó a los dos. Y le dijo a Aarón, andá y buscalo, sacalo. Dice que Aarón cerró la boca. ¿Qué me cuentan de Ananías y Zafira? Nuevo Testamento, iglesia primitiva, vienen, venden una propiedad y mienten. Dice, vamos a donarla toda. Dice, hubieran donado una parte, le dice el apóstol, y listo, el Señor no lo hubiera juzgado. Eso es Nuevo Testamento. Fulminado cayeron los dos. Cayó primero Ananías, después Zafira, pero cayeron los dos. Entonces, como le digo, hay cuestiones que cruzan la línea. Yo siempre le digo al Señor que yo no pierda la sensibilidad. Yo soy el primer pecador, como dijo el apóstol Pablo, pero no quiero cruzar esa línea. No quiero jugar con fuego, no quiero que mi vida se acorte, porque hay personas que Dios en su misericordia juegan, y en el último momento, porque Dios es amor, les corta la vida, pero les preserva el alma. El apóstol Pablo habla también en los Corintios de esto. Y es un acto de misericordia de nuestro Señor. Pero yo digo, Señor, yo no quiero llegar a eso. Quiero evitar, me voy a golpear, me sigo golpeando, tengo chichones por todos lados. Pero yo hablaba en el primer mensaje el temor de Dios. Esa es una diferencia. Es decir, me duele, sigo intentando, me caigo, me levanto, pero sigo intentando. El día que yo diga, está bien, estoy embarrado, no estoy haciendo las cosas mal, pero Dios me ama. Y en ese momento yo sé que Dios va a empezar a moverse de otra manera y no quiero eso. Decía que íbamos a leer el otro pasaje, el de tanque de Betesda, el estudio hermoso que dio el pastor Pablo. Vamos a ver el aspecto que estoy viendo yo, que es el arrepentimiento y el reiniciar, o sea, seguir en el pecado, lo que Dios le dice a este hombre, porque en un momento se pierde, después se lo encuentra, y el Señor le habla, porque dice el versículo 11 del capítulo 5 también del Evangelio según San Juan, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es lo que decía el pastor Pablo. Lo único que le dijo, ¿vos querés ser sano? Sí. No, pero no hay nadie que me meta al agua. No, te estoy preguntando si querés ser sano. Listo. Toma tu lecho y anda.
Entonces preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que le había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero el versículo 14, que es el que yo quiero marcar, dice, después le habló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Epa, ¿qué pasó acá? Hay algo ahí, por eso le decía, yo no voy a decir nada que se me ocurrió decir a mí que estaba pensando, digo, ¿qué voy a decir el miércoles para que suene lindo o para que suene que yo descubro algo? Está en la Biblia. En estos tiempos el Señor me hizo arder en mi corazón de dolor y orar por siervos, grandes hombres de Dios que están usando, que inclusive yo he visto mensajes viejos que hablaban de la santidad. Yo voy a morir predicando de la santidad, voy a seguir hablando de que Dios es un Dios celoso. Voy a seguir. Y hoy veo los mensajes del 2020, 2019 para acá, la fecha, y me da pena, sinceramente. Donde he escuchado, vamos a servir al Señor, pero no importa que sean cristianos, porque, a ver, religiosos, absténganse. Estamos ministrándole al Señor, tenemos que consagrarnos. Más allá de lo musical, hay algo espiritual detrás de la música, donde el Señor se mueve, donde Dios dio profecías por medio de músicos, donde Dios le dio victoria a su pueblo a través de la música, donde dice que Pablo y Silas estaban apresados con los grillos, golpeados, estaban todos maltratados, y ellos en vez de quejarse dice que empezaron a alabar al Señor y el Señor generó un terremoto y los libertó. Dios sigue obrando a través de la alabanza también en el Nuevo Testamento, lo sigue haciendo ahora. Yo recuerdo una reunión hermosa donde vino el pastor Sergio Díaz, que él es un pastor chileno que está radicado en Corrientes hace muchos años, y un domingo a la mañana tuvimos una reunión donde él ministró con la música y donde no se dijo mucho, no se entendió mucho porque el Señor le iba dando profecía, pero se sentía una unción que te cortaba, y él empezó a hablar en lengua, a cantar en lengua, y el Señor empezó a traer profecía a ese hombre, que terrible hombre de Dios, y empezó a dar profecía a uno. Uno no escuchaba porque se sacaba el micrófono, obviamente, uno tiene que estar en el espíritu, pero veía que estaba bla, 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 y empezaba en una lengua y agarraba a un hermano y le decía una cosa, y seguía hablando en lengua y se iba paseando por ahí. Fue una reunión que no predicó, ministró a través de la alabanza. Entonces, pues yo decía, el importante de decir, Señor, yo sé que soy humano y sé que me voy a equivocar y sé que te voy a fallar todos los días hasta el fin de mis días o hasta que tú vengas. Pero yo, Señor, quiero sentir dolor, quiero sentir pesar cuando me esté equivocando, y esto lo hablo personalmente, yo se lo digo al Señor. Muchas veces le dije, yo sé que vos me ataste con cuerdas de amor, y esas cuerdas de amor fueron muchas veces defectos, fueron muchas veces personas que me maltrataron, pero que Dios usó esas cuerdas de amor, de maltrato, para trabajar en mi carácter. Fueron momentos de mi vida muy duros, esas son las cuerdas de amor. El pastor Ángel una vez, él habló, él es un hombre, el hermano del pastor Carlos, que tiene proceso duro. Hoy ven la obra de él y dicen qué hermosa obra, pero si él cuenta su testimonio, el testimonio del proceso que él tuvo para llegar, el sufrimiento, accidentes, pérdida, estafa, vivir en una carpa, hacer reuniones debajo de un árbol, las cosas que pasó ese hombre de Dios. Y sin embargo Dios en un tiempo dice que viene un profeta y le dice, vení, le dice, yo te voy a meter adentro de un pozo. Que me acuerdo que cuando él dijo esa palabra yo sentí que Dios me la estaba rebotando para mí, porque después yo lo sentí eso en mi corazón. Dijo, te voy a tirar adentro de un pozo, le dijo Dios, y vas a rajuñar, el rajuñar para querer salir, le dijo, pero no vas a poder, le dijo, hasta que yo diga cuándo es el momento. Y en momentos de mi vida me sentí así, yo me sentí dentro. Cuando él habló de ese momento, él habló en el 2005, yo sentí que el Señor me estaba rebotando a mí, dice, ahora te toca a vos. Me tiró dentro de un pozo, porque cuando no es el tiempo de Dios uno puede llorar, clamar, uno dice, Dios ve mis lágrimas, sí las ve, pero Dios ve más allá de las lágrimas, ve el proceso, dice, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar, estas son las cuerdas de amor que estoy usando. Tenés deseo de cambiar, tenés deseo de crecer, tenés deseo de que los propósitos míos se cumplan en tu vida, vas a tener que aguantar. Como también hablaba el pastor Di Rocco,
En un momento él hablaba de que Dios le había hablado de que él iba a ver milagro, que muertos se iban a levantar. Le dijo, pero vas a tener que pasar el proceso. Y un día él estaba llorando, dice, y llama a uno de sus colaboradores y le dice, no aguanto más, no aguanto más. Vengan a orar por mí. Dice, yo siempre oro por ustedes, oren por mí ahora. Dice, oren por mí porque él estuvo como 21 días, creo que fue, o más, con el vientre frenado, que tenía la panza como una roca, y dice que él sintió que se moría. Y el diablo le habló en el baño y le dijo, te voy a matar. Y él lloraba, lloraba y llamó a los colaboradores. Él y vino un matrimonio que siempre estaba al lado de él y dice, ustedes siempre lloré por ustedes, ahora oren por mí. Y dice que el Señor empezó a orar y en ese momento Dios no lo sacó. Dice que le dijo, empezó a hablar en portugués, a profetizar en portugués y le dijo, él mismo, el Señor, a través de su boca le dijo, ¿querés ver milagros? ¿Querés ver sanidades? ¿Querés ver que los muertos se levantan? ¿Querés ver ciegos ver? ¿Querés ver gente que está sorda oír? Aguanta un poquito más, le dijo. Un poquito más, le decía. Él hablaba y decía, un poquito más, un poquito más, un poquito más. El Señor le decía, aguanta un poquito más, un poquito más. Y él decía, bueno, sí, dice, a todo esto pasaron más de 20 años después de esa cosa. Y hoy dice, estoy viendo lo que Dios me habló. Pero él tuvo que aguantar el proceso. No sé por qué el Señor me desvió para ese lado, porque yo no tenía pensado hablar de esto. Porque a veces el Señor te va manejando, Él me hablaba del arrepentimiento, del proceso, del temor, pero me está llevando por otro lado y siento que tengo que decirlo. Porque creo que todos estamos en un proceso y todos son la gente que están aquí, yo doy fe de que hay temor de Dios, de que hay deseos de crecer, de que tenemos defectos todos, pero estamos en un camino donde yo veo que hay crecimiento, yo se lo digo a los jóvenes también, yo lo veo en ellos, veo que en ellos hay crecimiento, que en ellos hay un temor de Dios, y con errores, y yo le digo, entiendo porque yo fui adolescente y fui joven y me quería llevar el mundo por delante, pero el Señor a base de cachetadas me fue bajando los humos y me fue enseñando y sigo aprendiendo y me sigue cacheteando el Señor. Pero es el proceso que tuvo que pasar David, 38 años, porque él habla a Dios que el segundo año del rey Saúl, Dios ya lo desechó, Dios lo unge, 38 años estuvo esperando el tiempo. José estuvo también su tiempo, 13 años. Dios le habló a los 17 y él habla que a los 30 años él recibió, fue el hereda el trono de Faraón, como quien dice, él va a dar todas las órdenes solo debajo de Faraón. Dice que tenía 30 años, donde pasó que lo vendan sus hermanos, que lo acusen falsamente, la mujer de su amo, Potifar, que lo metan preso por esa acusación, que adentro de la cárcel él tenga que ayudar al copero, donde le dio una palabra, le interpretó un sueño y le dijo, lo único que te pido, no te olvides de mí, porque me fui traído injustamente y estoy preso. Él le nombra dos injusticias. Le dice a esta persona, yo fui traído injustamente, vendido, pero también injustamente estoy acá adentro. Y dice, bueno, uno podría haber dicho, ese era el momento de José. Yo me imagino a Dios mirando el reloj diciéndole, te faltan 2 años. Mirando al Señor el proceso, venís bien, te faltan 2 años. Pasan 2 años y uno sabe lo que pasó después, el sueño de Faraón y el copero que dice, ay, ahora me acuerdo de mi falta. Había una persona, un hebreo, que vino, había sido puesto en la cárcel y él me interpretó, bla, bla, lo traen delante de Faraón y se cumple. Pero a todo esto, yo me imagino el Señor, si Él hubiera mostrado antes que pase esto, bueno, vos querés que se cumplan estos sueños que te di yo, de que se iban a inclinar ante vos, que iba a pasar esto, que vos estabas él lo contaba con una alegría, decía, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Bueno, primero te hubiese pasado y hubiera dicho, y no sé, no, mejor me quedo acá con mi padre, si me hace la túnica de colores, soy el más mimado, Dios lo bendice, porque Dios lo bendecía a Jacob. Jacob, un hombre bendito, así como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, Jacob y todos aquellos que crecieron en la promesa, como lo fueron las 12 tribus de Israel y lo siguen siendo ahora. Y yo no sé si lo hubiera pensado, lo mismo que yo también, y todos los que miramos para atrás decimos, Señor, sé que tenés planes conmigo, y ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Y bueno, porque Dios tiene que trabajar con nuestro carácter y tiene que seguir mostrándonos que Él nos ama, pero esas cuerdas de amor, como decía recién, son las cuerdas de a veces de dolor. Uno a veces dice cuerdas de amor, interpreta como que Dios nos va a estar mimando y nos va a estar
dando todo lo que queremos. No, no, el Señor, las cuerdas, dice, mis cuerdas de amores son esas cosas, son el dolor, son la angustia. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, lo que le decía recién, de que Dios entiende que somos seres humanos y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Él sabe que nosotros vamos a errar y que vamos a pecar, y Él nos entiende y Él nos ama. Eclesiastés capítulo 7. Justamente el rey Salomón, él escribe algo por justamente él también, él fue un hombre de sabiduría, que Dios le dio sabiduría, y él sin embargo cometió todos los errores que él decía que él recomendaba, y los cometió, pero Dios los restauró también. Sufrió las consecuencias del pueblo, pero bueno, él lo restauró. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Clarito, no hay que buscar en diccionario. Él lo dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y acá también, en el libro de Reyes, Primera Reyes, capítulo 8, justamente también Salomón también habla de esto. Cuando él consagra el templo, él hace una oración, una consagración, habla de cuando el pueblo de Israel pecara, dice que la bendición de la casa de Dios, ¿no? Lo que le hacía Daniel. Daniel estando en cautiverio, él abría las ventanas, apuntaba para la casa de Dios y él pedía misericordia por su pueblo. Dios había hecho una promesa en su casa, en el lugar donde estaba su morada en la tierra. Y Salomón hace la consagración, traslada el arca, dedica el templo. Y en medio de la oración me sorprendió esta palabra, dice, porque él dice, habla, si tu pueblo saliera en batalla, el versículo 44, vamos a leer un poquito antes, contra sus enemigos, por el camino que tú les mande y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, fíjese la bendición, Daniel por eso él lo hacía eso, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y le harás justicia. Si pecaren contra ti, dice, acá entra en otro tema, ya no solamente es una oración, una súplica por un favor de Dios, sino también cuando hay pecado, dice, si pecaren contra ti, entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, clarito, y estuvieren airados contra ellos y los entregare delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos, sea cerca, y ellos volvieren en sí, fíjese lo que dice, ¿qué es volver en sí? Arrepentimiento. Por eso le hablaba de que el Señor tiene misericordia y Él entiende. Y hay cosas que sí, obviamente, cruzaron. Inclusive el pueblo de Israel cuando cruzó la línea, el Señor le dijo, bueno, basta. Ya está determinado. El pueblo de Israel llegó a ese punto. Pero el Señor tenía misericordia en el desierto. Dice, 10 veces me tentaron. Bajaba una generación, seguía otra y Él seguía. Les dio la tierra. Pasaron las 1001, los entregó al enemigo, volvieron. Sin embargo, mire si Dios no tenía misericordia. Más de 1000 años el Señor tuvo que estar trabajando con su pueblo. De hecho, en la diáspora también. Ahora recién se está completando el pueblo. Mire si Dios no tuvo misericordia de su pueblo, lo está restaurando y sigue trabajando. Dice, y si ellos volvieren en sí, versículo 47, en la tierra donde fueren cautivos, y si se convirtieren, fíjese la palabra, convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, fíjense lo que dice, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú dijiste a sus padres y hacia la ciudad, que tú diste, perdón, a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia,
los que lo hubieran llevado cautivo, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de medio del horno de hierro. Y después, bueno, él sigue hablando y dice, estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Y acá dice, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya, de entre todos los pueblos de la tierra, que lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Él dice, porque tú los apartaste. Hoy dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Él derribó la pared intermedia y Él nos apartó. Y en 1 Pedro, para ir concordando con ese versículo, capítulo 2, el Señor ya le está hablando a la iglesia en sí. Llega judío, dice el apóstol Pablo, dice ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, todos somos hijos de Dios a través de la fe, y más allá de la nacionalidad geográfica donde nacimos, dice que somos todos judíos interiormente, porque somos hijos de Jesús. Dice que ya no es judío aquel que nace en la tierra, sino aquel que cree en Jesús, más allá de que ellos no creen en Jesús, pero bueno. Y dice, fíjense lo que hablaba, yo los elegí a ustedes, le dice el pueblo de Israel, yo los escogí. Pero el Señor después de un tiempo nos llama a nosotros, los gentiles, nos une a ese llamamiento, nos mete dentro de ese pueblo bendito que somos, y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Creo que el Señor es claro. Hay muchos textos más, pero como les decía recién, no quiero tampoco pasarme. Ya estamos ahí en la hora. Tengo muchos textos más para compartir, pero creo que lo fundamental es eso. El Señor me ha hablado de justamente eso, de que Él nos ama, Él tiene misericordia, Él entiende que somos humanos, Él sabe que todos pecamos. Hay muchos textos más en el Nuevo Testamento, que yo podría corroborar con eso del Antiguo también, donde el Señor me habló y decía, somos un pueblo que erramos, un pueblo que cometemos errores, que pecamos, pero que tenemos temor de Dios y que estamos queriendo y todos los días ir creciendo. La senda dice lo justo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como le decía recién, hay muchísimos textos más en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, si uno ve la historia de los corintios, ahí está demostrada la misericordia de Dios. La iglesia de Corinto, las cosas que pasaban ahí eran tremendas. Sin embargo, Dios, esa iglesia la había fundado el apóstol Pablo, y él tenía misericordia, él amaba, era una iglesia escogida de Dios, pero pasaban cosas aberrantes. Sin embargo, él escribe no 2, 3 cartas. Porque en 1 Corintios él ya habla de que le había escrito una carta anterior, donde él les hablaba y él decía, no quiero tener que hablar mal con ustedes, maltratarlos, pero necesitan arrepentirse. Están haciendo las cosas mal, van a sufrir consecuencias. Hay gente que se está muriendo así, hay gente que se está yendo antes de tiempo. Yo no quiero una iglesia que a él le costó años y que él movía gente, colaboradores, que se le enfermaban, que tenían riesgo de muerte, porque en ese tiempo no era como ahora un viaje, navegar, a veces en barcas que se venían y se caían a pedazos. De hecho, Pablo naufragó en una isla, la isla de Malta. Él tuvo un naufragio cuando lo llevaban a Roma y tenían que ser sometidos a todo eso. Decía, ustedes son una iglesia que a mí me costó, los latigazos, la marca de mi apostolado son ustedes, pero también son estos látigos que tengo en la espalda, son el sacrificio que yo hago por ustedes, son el renunciar al tener una mujer, a tener hijos, para dedicarme al 100% a ustedes. La vida del apóstol Pablo era eso. Él va a tener un galardón diferente al nuestro en el cielo, porque obviamente, y decía, ¿cómo no voy a estar preocupado? Él dice, muchas veces lo digo llorando. Yo entiendo el clamor del apóstol Pablo, decía a los Efesios, yo lo digo llorando. Aquellos que vienen a trastornarlo a usted, a querer desviarlo, son enemigos de la cruz de Cristo. Ojalá ellos se mutilen. Entiendo
el apóstol Pablo el amor hacia la iglesia, el no querer que ninguno se desvíe. De hecho, hubo gente que se desvió dentro de la iglesia y que fueron condenados por Dios también. Y él le dolía. Y él a los Corintios le habla en la segunda carta, que está registrada en la Biblia. Una palabra que es muy dura, pero que el Señor me dice que la lea para cerrar, porque yo iba a cerrar con otros versículos. Pero el apóstol Pablo escribe 13 cartas, al menos 13 se le reconocen, del Nuevo Testamento, casi la mitad. Si fueron 14, la mitad más uno. Si fueron 13, la mitad menos uno. Medio evangelio, medio libro, Nuevo Testamento, perdón. Mire si Dios tenía consideración el apóstol Pablo y si tenía peso lo que él hablaba, lo que él le explicaba. Y él le habla a Tito, y él le habla a los romanos, y él le habla a los corintios. Y él era un hombre que tenía fervor, tenía celos por la santidad. En Tito, antes de leer este último versículo, yo iba a cerrar con este, pero lo voy a dejar para después de estos textos. Que el Señor me llevaba a preguntarme a mí. Yo decía, no, yo no soy de ponerle título a los mensajes porque no soy el pastor. No tengo autoridad para exhortar, simplemente lo que Dios me pone. Por eso trato de leer mucho la Biblia, porque digo, si yo me ajusto a la Biblia, le voy a errar menos. Si yo empiezo a opinar, yo leo y veo, bueno, acá dice esto. Pero el Señor me preguntaba, ¿qué es ser cristiano? ¿Religión o estilo de vida? Amén. Eso, si en un momento nos tendría que tocar, ¿qué haríamos? Y hoy dar la vida por Cristo en este contexto es santificarse todos los días. Hoy a veces, por eso a veces la gente que está dando la vida por Cristo dice, nos admira a nosotros y nosotros los admiramos a ellos. Porque si que te metan a un pozo, te tapen, te entierren vivo. Los cristianos primero pasaron cosas que muchos se hubieran desmayado. Yo veía un video donde representaban lo que pasaba, lo que era un coliseo romano. Meter gente dentro de un coliseo con las familias enteras, con los bebés y largarle leones. Y hay un video en YouTube donde muestran, regeneran de una madre. Es fuerte lo que voy a decir, pero bueno, se lo voy a decir. De una madre tironea donde un león le agarra de la cabeza al bebé y se lo saca. Eso vivían ellos. Nerón César alumbró Roma con los cristianos, los puso en cruz, los untó con brea y prendió fuego, iluminó Roma. Y después se incendió, porque el Señor no puede ser burlado. Dijo, hay que iluminar Roma, los puso a los creyentes, los untaron con brea y los prendieron fuego. Los ponían en ollas hirviendo, los tiraban adentro. Y los tiraban adentro de un pozo, les hacían hacer un pozo a ellos, los metían, iban con la mejor ropa, cantando, alabando al Señor, dice que la tierra se movía. Los metían torturas que, bueno, podríamos estar hablando toda la noche y no quiero irme en eso. Entonces el Señor me decía, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué sentís vos? ¿Qué un estilo de vida? ¿Qué te genera cuando ves tanta frialdad, tanto libertinaje? ¿Te duele? Seguís hablando de Cristo, porque son muchas facetas. Seguís buscando la santidad, seguís todos los días insistiendo en agradarme. ¿Me querés agradar en todo o agradarme en algunas cosas? ¿Qué es la gracia? Cuando decimos ¿qué es la gracia? La definición de la gracia está en Tito, y la dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Qué es la gracia? Porque todos vemos la parte de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué más es? Leemos el 11 y el 12, leemos todo el contexto bíblico. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa es la parte que uno quiere. Porque yo no lo merecía. Mis buenas obras son para agradar a Dios, no para pagarle nada. Son porque Dios las puso de antemano y Él quiere que yo me mueva así, nada más que por eso. Si yo algún día llego a querer decir, bueno, Señor, yo hice esto, me va a pasar como aquellos que dijeron en tu nombre, echamos fuera demonio, en tu nombre le estaban marcando, mirá que hicimos esto. No, simplemente por gratitud. Habiendo recibido un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios.
con temor reverente, con temor y temblor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa muerte, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es la gracia. No es solo la parte de la misericordia de Dios que no lo merecía, también es el poder de Dios para que yo pueda agradarle. Está de los dos lados. Está, no lo merezco, mis obras no van a llegar a cumplir, pero mis obras hacen que Dios se alegre y que yo realmente diga, acepté al Señor como mi Señor y Salvador. No solamente como decir, lo quiero la bendición. No, quiero también la demanda, quiero agradarte, Señor. En 2 Corintios, ya con esto lo voy cerrando, y después ya... Dice, ya cerrando, Pablo, yo me imagino, por eso le decía, entienda las palabras duras, entienda el contexto, entienda a este hombre de Dios. No lo digo yo, lo estaba diciéndole a los corintios, con él con dolor. 2 Corintios capítulo 13, el último capítulo, versículo 1, decía, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. La tercera vez. Hay otro texto en 1 Corintios que habla de que él ya le había escrito. Por eso decía, en realidad es la tercera epístola. La primera cuentan los teólogos que se extravió. No está la primera carta de Corintios. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente los escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Esa es la palabra que también el Señor me ha hablado de la gracia. No es débil para decir, sí, hagan lo que quieran, que yo igual los voy a perdonar. Es poderoso para cambiarnos, es poderoso también para generar que esas obras que Él nos pide, a través de su Espíritu Santo, las podamos realizar. Él es poderoso. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a decirle, Señor, te agradecemos por esta tu palabra, Señor, porque tú me hablas primero a mí, Señor, porque tú me amas, me lo has demostrado y amas a este pueblo bendito y tienes misericordia de un pueblo que te ama, Señor. Doy fe que te ama, Señor. Tú no eres débil, Señor. Dice que lo más débil de ti, como para así hacernos entender, Señor, es más poderoso que nosotros. Si tú nos pides que hagamos buenas obras, es porque las podemos realizar en ti, Señor. Oren, le decías tú a Pedro, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Señor, tú nos diste las herramientas. Efesios capítulo 6, Señor, nos habla de la oración, nos habla de la fe, nos habla del escudriñar tu palabra, la armadura de Dios. Qué tremenda palabra, Señor. Qué tremenda es tu palabra, Señor. Tú no eres débil, tú eres poderoso en nosotros, para que a través de nuestras debilidades, Señor, tú te glorifiques, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, si hay un hermano que está pasando un momento de enfermedad, necesidad. Yo proclamo tu palabra. Estas señales, dice tu palabra, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán cosas mortíferas, no les dará daño. Tomarán serpientes en su mano. Y de hecho el apóstol Pablo lo vivió. Y nada nos va a hacer, Señor, no para provocarte, sino circunstancias y situaciones que tú permites muchas veces para mostrar tu poder. Pero también dice tu palabra, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Tu palabra me está diciendo que esas señales me siguen, Señor. Y yo con fe oro, Señor, por tu pueblo, oro por mi vida, oro por la salud de todos aquellos que están pasando un momento de dificultad, algunos que han tenido accidente también, enfermedades físicas, Señor, enfermedades de todo tipo. Tú no especificaste esta sí, esta no. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre, Jesús, y creyendo en tu palabra, proclamo sanidad en tu pueblo, Padre, creyéndote, Señor. Yo no tengo duda de que si tú lo dijiste harían cosas mayores. Si creen
Si creen, yo te creo, Señor. Si mis palabras permanecen en vosotros, pídanle al Padre todo lo que quieran. Dijiste eso, solamente esa condición. Estar en ti, Señor. Hay tantos pasajes de tu palabra donde nos habla eso, Señor. Si me aman, guarden mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Dice tu palabra, Señor. Líbranos, Padre. Bendice a tu pueblo en todas las áreas, física, espiritual, material, Señor. Tú estás aquí moviéndote, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí. Por eso te agradecemos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Ayúdanos a agradarte, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades y en nuestros errores, a cada día poder ser más agradable a ti. Sabemos que tú nos amas, Señor. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso hemos sido comprados por precio de sangre. Y por eso tenemos un lugar donde hay palabra de Dios a través de tu siervo. Bendice la vida de tu siervo, Pastor Carlos, Kela, Pablo, Susi también, los pastores, Betania, toda la familia pastoral, los bendecimos. Donde quiera que esté, tu bendición esté con ellos también. Y te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza a ti, porque tú te la mereces, Padre. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Si alguno se quedó sin ofrendar, puede hacerlo.